Bendiga, amados hermanos, a esa audiencia que fielmente toda la semana está ahí presente, esa audiencia acá en Nueva York, en Washington Hall, en Queens, en Brooklyn, algunos estados de New Jersey, en Arlington también. Le envío un saludo a mi hermano Juan, que fielmente está ahí presente toda la semana para escuchar este mensaje. También a algunos hermanos que están ahí presentes acá en el Bronx, también le envío un saludo a esos hermanos que fielmente están presentes también acá en Harlem, Manhattan, Nueva York, también en Washington High, Nueva York. Un saludo para esa audiencia a todos y un fuerte abrazo. También allá esa audiencia que está en el Caribe, Puerto Rico. Estamos orando por aquellas pérdidas que han tenido de ese ciclón que pasó esta semana pasada. Dios les va a dar la fortaleza. Si las cosas materiales que pidieron, Dios les va a suplir todo eso nuevamente a su debido tiempo. También estamos orando por ese nuevo ciclón que pasó en la Florida. También oramos por esa gente que también están pasando por fuertes situaciones. Dios le va a traer las bendiciones más tarde. Dios lo va a bendecir. Son cosas que Dios permite que pasen. Alabado sea el nombre de Dios. Así también estamos orando por esa audiencia que algunos están pasando por momentos difíciles. Bendiciones para todos ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. También estamos orando por aquellas personas que necesitan la oración, que me mandan mensajes para que ore por ellos. También Dios va a bendecirlo grandemente. A los que están enfermos, Dios los va a sanar. A aquellos que están pasando por situaciones difíciles, también Dios los va a bendecir. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a estar anunciando nuestra iglesia Jehová Jireh, a mis pastores Aida y José Ortiz. Bendiciones para esos pastores, bendiciones para mis hermanos de Jehová Jireh. Le amo en el amor de Cristo y le envío un fuerte abrazo. Alabado sea el nombre de Dios. También, amados hermanos, estamos orando por República Dominicana y Puerto Rico, como le dije ahorita, recalco de nuevo. Confiemos en que Dios nos va a bendecir. Alabado tu nombre. Vamos, hermanos, en este nuevo estudio vamos a estar hablando del capítulo 1 de Apocalipsis y son diversos capítulos. Vamos a estar hablando de capítulo 1, capítulos 3, el capítulo 2, el capítulo 4 y el capítulo 5. Vamos a estar hablando también de todos esos capítulos. Vamos a estar hablando también de eso, capítulo 19. Vamos a estar añadiendo allá donde el pueblo de Israel tenía, en el tercer mes, estaban en el monte Sinaí, en el desierto de Sinaí. Vamos a estar comentando también de eso al respecto. Pero en este estudio vamos a estar hablando, amados hermanos, de la iglesia que Dios levantó allá en Asia Menor, de las 7 iglesias. Y este mensaje se trata de ese tema, alabado el nombre de Dios. Así, amados hermanos, que vamos a vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija, para que Dios ponga palabras al abrir de mi boca, para que Dios traiga palabras de aliento, palabras de sanidad y palabras de salud espiritual. Alabado tu nombre. Padre celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y te alabamos. Mira, Señor, te pido, Padre celestial, esa audiencia que está afligida, Señor, fortalécela, Señor. Aquella audiencia, Señor, si hay alguno que está enfermo, sánalo, Señor. Si hay alguno que está pasando por situaciones difíciles, mira Puerto Rico, esa gente que pasaron, Señor, para un problema, un sinnúmero de problemas con el ciclón. También esa gente que está en Florida, también, Señor, para fortalécelo, Señor, y ayúdalo, Señor, que ellos puedan superar esa etapa que pasaron para de este ciclón. En el nombre de Jesús de Nazaret, pido para la honra de otro nombre. Ahora te pido, para que pase un carbón encendido por mis labios y me quite a mí y te ponga tu Santo Espíritu a través de mi vida y hable a través de mi boca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Así, amados hermanos, sin más preámbulos, vamos a estar haciendo unos comentarios. Vamos a estar hablando del capítulo 1, vuelvo y recalco, de Apocalipsis, donde habla que el capítulo 1 de la revelación de Jesucristo que le dio Juan a través de su siervo Juan, que Dios le dio a Juan cuando Juan estaba allá en la isla de Pasmo. Ahí Dios le habló y le llevó el mensaje a las 7 iglesias. Y estos son unos mensajes más muy profundos. Vamos a estar hablando en el capítulo 1, capítulo 4, versículos 4 y versículo 5, el capítulo 3, versículo 1, 4 y 5 y 6. Así, vamos, hermanos, en el capítulo 5, la visión del Cordero de Dios se trata. Y en el capítulo 1, versículos 4 y versículo 5, Juan aquí anuncia a las 7 iglesias que hay un mensaje en el camino para ellos. En el capítulo 2 también aquí vemos estos mensajes
podrían ser una metáfora para los líderes pastorales de las iglesias, de las 7 iglesias. En el capítulo 2, versículo 1, Juan se refirió aquí a los 7 espíritus de Dios que están conectados con las 7 estrellas que representan a 7 ángeles. En el capítulo 1, versículo 20, aquí también se refiere a los mensajeros a las 7 iglesias literales mencionadas en el capítulo 2. También estuvimos hablando del capítulo 2, a donde Dios, estos mensajeros podrían ser una metáfora, bueno, le digo, para los líderes pastorales de la iglesia. Vamos a estar hablando, amados hermanos, y vamos a estar comentando de todo esto que hemos leído, amados hermanos. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen para que ustedes entiendan, para que ustedes puedan comprender este estudio. Así dice la palabra. El libro de Apocalipsis, hermanos, registra el final de las historias del Evangelio y nos brinda esperanza para el futuro, a pesar de los problemas que enfrentamos hoy. Alabado tu nombre. Hay muchos números, amados hermanos, que el ser humano son importantes, que son números importantes. Y ahí vamos a encontrar, amados hermanos, un sinnúmero de números que se representa el Apocalipsis. Pero estos números que para el ser humano es importante en el mundo secular, las posibles respuestas pueden ser el número de la cuenta de su banco. Para usted es importante. Usted sabe el número del teléfono, de su teléfono celular, de su teléfono de su casa, saberlo de memoria es importante. La fecha de nacimiento de su cónyuge, la fecha de nacimiento de su padre, la fecha de nacimiento de sus hijos. Eso es muy importante que usted lo mantenga en la mente. Y como le dije ahorita, vuelvo a recalcar el número de la cuenta de su banco. Cuando usted va a hacer un retiro, usted tiene que poner el número de su cuenta y usted tiene que tenerlo en la memoria para así usted escribir todo el recibo para que le den su dinero en el banco. Son números importantes que tenemos que aprender. Y muchos de esos números, amados hermanos, pueden ser un significado para usted, un significado para nosotros, puede ser, no tienen, para otras personas no tiene importancia, pero para usted esos números de su cuenta bancaria o el número de seguro social, para usted también es importantísimo usted saberlo. Los que vivimos aquí en los Estados Unidos, alabado tu nombre, dice que al leer la Biblia, es evidente que ciertos números son importantes, alabado tu nombre, para el desarrollo de la palabra de Dios. Y Dios usa esos números para comunicarlos y para comunicarlos a nosotros. Si bien nos mantenemos de todo acerca de esos números, y otro detalle sobre Apocalipsis, sabemos que Dios tiene un plan maravilloso para redimirnos de este mundo caído. Dios tiene un plan grandioso para redimirnos nosotros, para levantarnos de este mundo caído que estamos viviendo. Los judíos del primer siglo tenían una larga tradición, alabado tu nombre, literaria, además de los libros del Antiguo Testamento. Una gran parte de esa tradición era una literatura apocalíptica, literaria, sobre el fin de los tiempos o del mundo. Gran parte de estos escritos datan del periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo. Alaba tu nombre, bendito sea el nombre de Dios. Dice que Apocalipsis, hermanos, es el único libro apocalíptico en la Biblia. Tiene muchos rasgos literarios comunes con la literatura apocalíptica que nos fue incluida en nuestra Biblia. También tiene alguna diferencia significativa. Esta lección, hermanos, que estamos dando hoy nos explora y nos ayuda a entender de los pasajes más difíciles del fascinante pero desafiante libro de Apocalipsis. De este estudio, hermanos, se nos recuerda que Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros la podamos compartirla con los demás.
no para ocultarla, no para quedarnos con ella. Dios nos ha dado esta palabra, más o menos, para que las compartimos. Así como Dios le dio las palabras a Juan allá en aquella isla de Pasmo, y Juan las compartió, le escribió, y hoy disfrutamos de esas palabras, más o menos, del Apocalipsis. También cuando Dios nos da palabras, es para que nosotros lo compartimos con el mundo, más hermanos, en el mundo caído y con los hermanos en la iglesia. No para ocultarle y quedarnos con nosotros, eso, no podemos ser egoístas, hacer eso. La verdad, la verdad, o acerca con o para confundir a otra persona con la palabra. No, nosotros no podemos, amados hermanos, confundir a nadie con la palabra de Dios. Tenemos que hablarla como nos la da Dios, sino para revelar la verdad, que es para nuestros beneficios. Nosotros tenemos que revelar las palabras como está escrita y como Dios nos la da. La Biblia, el Apocalipsis presenta los siete espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios significa el espíritu. Estamos hablando más o menos del espíritu de Dios. Estamos hablando del espíritu con la S mayúscula. No estamos hablando de aquel espíritu cuando Dios le dio el soplo a la humanidad para que tuviera vida. No estamos hablando de ese espíritu. Estamos hablando del espíritu de Dios, el espíritu mayor. En Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, usted va a encontrar esa cita. Le he pedido siempre más o menos que vayan tomando la cita que les voy citando, para que si usted, cuando termine el estudio, usted la verifica y usted las compara con las Sagradas Escrituras, y así usted verifica lo que yo le estoy brindándole a ustedes. Significa el espíritu Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 y versículo 5, y el capítulo 3, versículo 1, el capítulo 4, versículo 5, y el capítulo 5, versículo 6. O sea, el número 7 que habla el Apocalipsis, hermanos, es un número, se repite más de 30 veces oiga eso, el número 7 se repite más de 30 veces en Apocalipsis, en el Apocalipsis, más que cualquier otro libro, hermanos. No, o sea, la Biblia en Apocalipsis se habla mucho de muchos números, pero en otro libro usted no va a encontrar tanto como se repite el número 7. Aquí se repite más de 30 veces en este libro del Apocalipsis, más que cualquier otro libro, más o menos, de la Sagrada Escritura. La referencia a los 7 espíritus, los versículos que consideraremos aquí, ocurre 4 veces. El número 7, vuelvo y recalco, generalmente se asocia con el cumplimiento, la culminación y la perfección del número 7. Define no menos de 14 sustantivos. Alabado su nombre. Oiga eso. El número 7 define no menos de 14 sustantivos. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea tu nombre. Y en Apocalipsis, iglesias, oiga, en Apocalipsis, iglesia, espíritu, candelero, estrellas, sellos, cuernos, ojos, ángeles, trompeta, trueno, cabeza de dragón, cabeza de la bestia y copa de oro y plagas. Eso está relacionado con el número 7. Si Juan estaba usando el número para indicar cumplimiento o perfección, lo que parece muy probable, entonces 7 espíritus, oiga eso, 7 espíritus se refiere al Espíritu de Dios. Los 7 espíritus se refieren al Espíritu de Dios en su plenitud o total perfección. El contexto del primer uso de Juan parece estar en conformidad con el concepto de Apocalipsis en el capítulo 1, versículos 4 y versículo 5. Su saludo anuncia a las 7 iglesias que hay un mensaje en el camino, las 7 iglesias que están más o menos en Asia Menor. El remitente es el mismo Dios eterno del que era
y que ha de venir. En el versículo 4 habla de ese tema y de Jesucristo, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así Juan declaró que estas palabras proféticas en el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis tiene como fuente de Dios, viene como fuente de Dios, como fuente al Dios Trino en toda la plenitud, majestad, poder y autoridad en los versículos 5 y versículo 8 del capítulo 1. Más adelante en su carta a Sardis, una de las iglesias, más adelante en la carta de Sardis a una de las 7 iglesias, en el capítulo 3, versículo 1, Juan se refirió a los 7 espíritus de Dios que están conectados con las 7 estrellas que representan 7 ángeles en el capítulo 1 versículo 20, o mensajeros a las 7 iglesias literalmente mencionadas en el capítulo 2. Estos mensajeros podrían ser una metáfora para los líderes pastorales de las iglesias o incluso para los ángeles asignados para la protección de la iglesia. Bendito el nombre de Dios. En cualquier caso, tenemos la plenitud del Espíritu comprometida en despertar. El Espíritu de Dios, amados hermanos, está comprometido con la iglesia de despertarla a la iglesia, despertar a las iglesias en Sardis. También hoy día, amados hermanos, sigue ese Espíritu de Dios despertando a la iglesia en cualquier parte del mundo. El Espíritu de Dios es el que despierta a la iglesia y le muestra dónde está fallando y le muestra a la iglesia de qué tiene que arrepentirse. Alabado tu nombre. En Sardis, para permanecer espiritualmente, es el propósito del Espíritu de Dios, despertar a la iglesia. El propósito es para que se mantenga fielmente, espiritualmente, alerta y que reconocer dónde necesitan arrepentimiento. Es el trabajo que el Espíritu de Dios viene a la iglesia para convencerla de dónde está mal y de dónde tiene que arrepentirse. Solamente el Espíritu Santo, mis hermanos, es que nos redarguye y nos alerta a dónde estamos mal y cuál es el problema que estamos pasando. El Espíritu de amados hermanos conoce toda la situación en nuestra vida y diligencia para completar lo que han comenzado. En la próxima mención de los 7 espíritus, en el capítulo 4, versículo 5, Juan llevó al lector al trono celestial de Dios y allí describió una escena del esplendor, majestad y gloria celestial. El lenguaje está lleno de símbolos, el lenguaje está lleno de símbolos de la realeza divina. 24 ancianos, pongan atención, 24 ancianos están en el trono de Dios, más o menos, sentados en el trono vestidos con ropa blanca, lo que significa pureza. La ropa blanca significa pureza de aquellos 24 ancianos, y con corona de oro. En la cabeza tienen corona de oro, lo que significa la realeza de ser un rey, hermanos. La revelación del esplendor divino se ve en el lenguaje de la teofanía, la aparición de la divinidad, o un ser humano. Destello de relámpago, estruendo de truenos y fuego nos hacen pensar en la impresionante presencia de Dios en el monte Sinaí, en Éxodo 19, en el capítulo 4, versículo 5, las imágenes de fuego están vinculadas a 7 imágenes de fuego, están vinculados a 7 lámparas, benditas, a 7 lámparas están vinculados más o menos delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Además, algunos dicen que Melquisedec fue el reencarnado de Cristo. Algunos dicen eso, más o menos, que Melquisedec fue el reencarnado de Cristo. Aquel Melquisedec, cuando habla estamos hablando, más hermanos, de Melquisedec, de aquel hombre que es Abraham, le Dios los diezmos, hermanos. En Génesis estamos hablando de eso. Cuando
Abraham venció a aquellos reyes, todo ese botín, él lo compartió, le dio el diezmo a Melquisedec. Aquí estamos hablando, amados hermanos, de Melquisedec. Algunos dicen, amados hermanos, que ese fue la reencarnación de nuestro Señor Jesucristo. Así, amados hermanos, hemos terminado este estudio, hemos concluido con este estudio. Si Dios te ha hablado, dale la honra y la gloria a Dios. Simplemente, amados hermanos, he sido un instrumento para hacer este resumen y para detallar con claridad, para que usted tenga una idea de lo que Apocalipsis, el libro capítulo 1 y los capítulos 2 y capítulo 3 y capítulo 4 y capítulo 4 y capítulo 5 habla. Y también, más hermanos, la próxima semana estaremos trayendo un nuevo estudio para gozo y deleite de tu alma. Dios te bendiga y te envío un saludo y un fuerte abrazo a esa iglesia, a aquellos hermanos que me escuchan, a esa audiencia que fielmente está ahí presente. Dios te bendiga y hasta la próxima semana. Te esperamos que estemos siempre en sintonía, yo y usted conmigo, y usted me manda siempre su mensaje, me manda, amados hermanos, sus saludos, que yo con mucho gusto oraré por usted y Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Nos veremos en la próxima semana. Bendiciones a todos.